Curiosos y curiosos de la medicina, bienvenido a tu canal Méndez, donde aprenderemos y creceremos juntos en conocimiento. Hoy vamos a hablar de la hipertensión arterial, pero vamos a dar un resumen que todo estudiante de medicina debe dominar y todo médico general. La hipertensión arterial es una enfermedad que se produce cuando las cifras tensionarias se encuentran por encima. Las cifras tensionarias se encuentran por encima de 140 milímetros de mercurio. Pero ¿qué estamos hablando aquí de los 140? Es cuando la tensión arterial sistólica se encuentra sobre encima de 140 y la tensión arterial distólica se encuentra por encima de 90. Ahí estamos hablando de una cifras tensionarias, pero estamos hablando también que esto se aplica en adultos de 18 años. La tensión arterial tiene distintas clasificaciones. Cuando las cifras de tensión arterial diastólica y las cifras sistólicas caen pueden caer en diferentes categorías. La más elevada de las presiones es la cual se toma para dar la clasificación de la tensión arterial. Y aquí ya estaríamos hablando según el tipo de hipertensión. Y entre ellas tenemos la hipertensión sistólica. Cuando hablamos de hipertensión sistólica, estamos hablando de hipertensión sistólica cuando la tensión arterial es elevada o persistente con cifra de tensiones arteriales superior a 140 milímetros de mercurio y la tensión arterial diastólica se encuentra en 90 milímetros de mercurio, igual o menor a 90 milímetros de mercurio. Cuando estamos hablando de hipertensión diastólica ocurre algo muy diferente, ocurre lo contrario. ¿Por qué? Porque las cifras tensionarias de la tensión arterial sistólica se encuentran igual o por debajo de 120 milímetros de mercurio, pero las cifras tensionarias diastólicas se encuentran por encima o igual a 120 milímetros de mercurio. Pero cuando hablamos de una hipertensión sistodiastólica, que es una combinación de las dos, ¿qué pasa aquí? Aquí se encuentran elevadas el flujo sanguíneo diastólico y el flujo sanguíneo distólico. Se encuentra sobre encima de 140 la sistólica y la diastólica sobre encima o igual de 120. Otra de las clasificaciones que se tiene es según la magnitud de las cifras tensionarias, porque para saber de qué estamos hablando, se dice que es normal cuando se encuentra la sistólica en menor a 120. ¿Por qué menor a 120? Si tú dirás que 120 es una tensión arterial normal. No, la nueva actualización de las cifras tensionarias o la nueva actualización de la tensión arterial dice que una persona con 120-80 dice que es una persona ya hipertensa, porque en la actualidad han muerto tantas personas jóvenes menores de 18 años con infarto con las cifras tensionarias 120-80. Ya se dice actualmente que 120-80 puede darse el diagnóstico como hipertensión arterial. Por eso que las cifras tensionarias normales serían una sistólica menor a 120 y una diastólica menor a 80. Aquí, cuando hablamos de prehipertensión, como lo estaba explicando hace rato, estamos hablando de 120-139 en la sistólica y en la diastólica estaríamos hablando de una tensión arterial
en la diastólica de 80 a 89. Cuando ya aquí ya estamos cuando vienen los grados, grado 1, grado 2, grado 3, es porque ya estamos hablando de pequeños daños que puede haber en el organismo. En el grado 1 se encuentra entre 140 y 189 la sistólica, pero la diastólica entre 90 a 99. Y así va aumentando de 10 en 10. El grado 2 de 10 en 10 en 10 o en 20 en 20, dependiendo en donde se encuentre. En la sistólica, en el grado 2, se encuentra de 160 a 179 y en la diastólica 100 a 109. Y en el grado 3, que ya estaríamos hablando de una crisis hipertensiva, que tenemos que correr con el paciente, de bajarle la tensión arterial. Pero eso es muy importante también, que es tener en cuenta, al momento de bajar la tensión arterial, al momento de bajar esas cifras arteriales, no le podemos bajar de un golpe, no podemos bajarle 80, 50 de un solo momento, porque el paciente se nos puede descompensar. En el grado 3, una crisis hipertensiva sería igual o mayor a 180 y en la diastólica mayor a 120 milímetros de mercurio. Lo ideal es bajar al paciente las cifras tensionarias de 20 en 20 o de 25 a 25, cuando mucho en 30. Otra clasificación sería según la evolución, que está dividida por la fase 1, la fase 2 y la fase 3. En la fase 1, el paciente no tiene síntomas, el paciente no tiene complicaciones, el paciente no tiene signos, el paciente no siente nada y no afecta ningún órgano diana. Por eso se dice que es una de las enfermedades más peligrosas, porque a veces el paciente tiene una crisis hipertensiva, pero el paciente no está sintiendo nada. ¿Qué problema con esta enfermedad? En el grado 2 ya es un poco más complicada, ya estamos viendo síntomas, porque hay una hipertrofia ventricular izquierda. Ya el paciente va a sentir pequeños síntomas, porque va a haber una hipertrofia ventricular izquierda. Esta hipertrofia ventricular izquierda es demostrable en el examen físico, en rayos X, de tórax, postura anterior, a distancia del pterocardiograma. En los electrocardiogramas y ecocardiogramas se puede ver un estrechamiento de la arteria en el fondo. Cuando hablamos de en el fondo ya estaríamos hablando de la luz del tubo. En la fase 3, que es la más complicada, que es lo que queremos que el paciente nunca llegue ahí, es una hipertensión con daños de los órganos dianas. A ver, ¿cuáles son los órganos dianas? Principalmente tenemos uno, que tenemos al hígado. ¿Cuál más tenemos? Tenemos a los riñones, son órganos dianas. Serían dos órganos dianas. Tenemos a los riñones. Tenemos a las grandes arterias, son uno de los grandes órganos dianas. Y tenemos al principal de todos los órganos dianas, que es nuestro cerebro. Es uno de los órganos dianas también. Y el corazón es un órgano diana también. ¿Qué pasa cuando llegamos a la fase 3 y hay daños en los órganos dianas? En la fase 2 el paciente estaba sin síntomas, sin complicaciones, sin signos, sin un diagnóstico severo y sin daños en órganos diana. En la fase 2 teníamos una hipertrofia ventricular izquierda. Ya hay algo
más diferente, algo más se está viendo. Oye, que en la fase 2, en el fondo del ojo, podríamos encontrar se puede encontrar en el fondo del ojo que hay un pequeño daño en la fase 2, pero también tenemos proteinuria en la fase 2. Tenemos que la creatinina también va a elevarse plasmáticamente, el colesterol se va a elevar, el ácido úrico. En la fase 3 es la combinación de la fase 1 y la fase 2 para que pueda nacer, vamos a decir así, para que pueda nacer la fase 2. Ya es algo más complicado, es algo que tenemos que detener rápido, que tenemos que actuar rápidamente, porque estamos en una fase 3, tenemos daños en el hígado, tenemos daños en el riñón, tenemos daños en los grandes vasos, tenemos daños en el cerebro y en el corazón, donde vamos a ver arteriosclerosis, podemos haber daños, pueden haber enfermedades cerebrovasculares, pueden haber infartos, puede haber enfermedades arteriales obstructivas, podemos ver aneurismas descendentes, aneurismas desecantes de la aorta e insuficiencia renal en esta fase. En esta fase 3, lo ideal es que el paciente no nos llegue a un grado 2, porque si el paciente, cuando estamos hablando en un grado 2 en las infratensionarias de 160 mayor a 179, porque ya el paciente me va a pasar a un grado 3. Y cuando está en el grado 2, ya el paciente se encuentra en una fase 2, ya está a punto de pasar a una fase 3. Pero también se puede ver que cuando el paciente está en grado 2, que las cifras tensionales se encuentran de 160, 100 o 179, 190, el paciente puede estar ya, según la evolución, en una fase 2, en una fase 3, y puede haber daños en los órganos dianos. Por eso fue una enfermedad un poco complicada al momento de dominarla, porque a veces el paciente puede estar en un grado 3, puede estar en una crisis hipertensiva, puede estar, según la evolución, en una fase 3 con un grado 3 y el paciente estar muy tranquilo y puede tener una insuficiencia renal, puede tener una insuficiencia venosa y el paciente no sabe nada, no siente nada, el paciente está muy contento tomándose algo, comiendo algo donde la bodega de tía Chuchi y le dio un infarto. ¿Y qué pasó? No, le estaba muy contento comiéndose el pan aquí donde tía Chuchi y murió. Eso es lo que pasa con la hipertensión arterial, que es muy complicada al momento de dominarla. Ok, vamos a hablar un poco de la epidemiología. Cuando hablamos de epidemiología y etiología, cuando hablamos de etiología, tenemos que la hipertensión está basada en una primaria o idiopáticas o secundarias. El 95% de los hipertensos corresponden a la variedad primaria, idiopática o esencial, que no se encuentra la causa. ¿Por qué? Porque esa persona es hipertenso. No se consigue la causa de por qué esa persona es hipertensa. Pero hay un 5% que sería la secundaria. Obedece a hipertensión secundaria y posteriormente se puede diagnosticar según la etiología que sufre el paciente. Entre esas etiologías tenemos etiologías renales, endocrinas, alteraciones del flujo vascular, tóxicas, neurológicas, estrés agudo y medicamentosa. Entre algunas renales tenemos ¿cuáles tenemos? Tenemos renovasculares y parenquimatosas. En la epidemiología. En la epidemiología de la hipertensión arterial se dice que actualmente un millón de personas sufren hipertensión
Y eso es el 30% de la población mundial. Pero en el 2025 se dice que va a haber 1.560 millones de personas sufriendo de hipertensión arterial. En el cuadro clínico, muy importante el cuadro clínico. Como decía, es una enfermedad con una sintomatología inespecífica. Y aunque los síntomas y signos que las acompañan pueden variar con el tipo de hipertensión, es una enfermedad que en ocasiones el médico puede llegar a confundirla. El médico puede llegar a dar un mal diagnóstico. Entre ellos se encuentra, sus síntomas principales es la cefalea, pero es en hora de la mañana con localización suboccipital, orbitaria o frontal. Despierta al paciente o aparece durante el sueño, pero siempre va a ser en la mañana. Tiene algunos síntomas acompañantes que es la náusea, vómitos y fotofobia. Entre otros síntomas tiene palpitaciones, insomnio, irritabilidad, trastorno de la personalidad y disnea. Por eso que se le dice que es una enfermedad sintomáticamente y con sintomatología inespecífica, es una enfermedad multifactorial porque los síntomas y los signos se parecen a muchas otras enfermedades, por eso en ocasiones se da un mal diagnóstico. En las complicaciones tenemos complicaciones cardiovasculares, complicaciones vasculares, encefalopatías y complicaciones renales. Y es muy importante tener eso en cuenta. En el diagnóstico de la hipertensión arterial es esencialmente clínico, por eso se requiere dar un diagnóstico integral con el paciente, porque se puede cuantificar las cifras de tensión arterial con 3 lecturas como mínimo, bien tomadas con el mismo manómetro. Se puede dar que el paciente sufre de hipertensión arterial. Con una anamnesis cuidadosa se puede saber si el paciente tiene antecedentes personales o patológicos o sufre o sus familiares sufrían de alguna de estas enfermedades. También tenemos exámenes generales y exámenes específicos. Entre los generales tenemos la hematología, glicemia, colesterol, examen de orina. Hematología, ¿por qué? Tú dirás, pero ¿por qué una hematología si estamos hablando de hipertensión arterial? Porque cuando las cifras de hematocritos se encuentran elevados, el flujo sanguíneo comienza a ceder y ya no comienza a dar con el flujo sanguíneo o con la velocidad con la que va. Y pueden crearse o puede haber pequeñas arteriosclerosis. En la glicemia, porque cuando hablamos de en la etiología puede ser secundaria, el paciente puede ser diabético, y corrigiendo la glicemia, el colesterol, hasta el examen de orina, si hay una complicación renal, la tensión arterial puede normalizarse. En las específicas tenemos las renales, las endocrinas y las cardiovasculares, porque si el paciente tiene el colesterol, pero más que todo la creatinina y la urea elevada, podemos ver que el paciente tiene un fallo renal y la tensión está siendo elevada. Estas cifras tensionales se están elevando porque hay un fallo renal. Las endocrinas entre ellas podemos buscar el T3 o T4 si se encuentran elevadas, un síndrome de Cushing, un feo cronocicoma, y en las cardiovasculares el paciente tiene complicaciones vasculares. Puede ser una arteriosclerosis, una coartación de la aorta, insuficiencia vascular. Igual tenemos específicos como las de neurología, que es un tumor cerebral, que son entre muchas complicaciones específicas. Pero siempre lo vamos a ir con los exámenes generales, hematología completa, un hemograma, glicemia, colesterol y el examen de orina.
Nunca no vamos a ir de una vez a pedirle al paciente que se haga un TAC, una resonancia magnética, sin saber primero la etiología, sin poder dar primero el diagnóstico certero. Tratamiento. El tratamiento es muy importante. Aquí se lo numeré 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Por qué? A nuestras consultas como médicos y yo como estudiante, vemos que la mayoría de los hipertensos tienen como tratamiento de base un antagonista de los receptores de angiotensina 2. Al momento de tú preguntarle al paciente, ok, tienes un losartán potásico, ok, chévere. Tienes un valsartán, ok, chévere. Pero le dices, anteriormente tenías otro medicamento, tenías otro tratamiento y te dicen, no, me diagnosticaron hipertensión y de una vez comencé con los sartán, doctor, porque eso es lo lógico, porque todos tienen los sartán, todos toman los sartán y yo tengo que tomar los sartán. No, tenemos que saber, por eso es esto, tenemos que estudiar, o sea, si no te lo explican bien, busca los libros, porque el profesor siempre se va a escudar de que él ya es doctor y tú tienes que estudiar. Eso es válido, pero también es válido que nos expliquen. Pero si no tienes, pues aquí estamos para explicarte. En tratamiento, primera elección sería el diurético. Después del diurético venían los beta-bloqueadores. Después los bloqueadores de los bloqueadores de los canales de calcio, los inhibidores de la enzima angiotensina, los IECA. Después los antagonistas, los receptores angiotensina 2. Después los bloqueadores alfa y beta. Y después los antagonistas adrenérgicos. Yo no puedo una persona de piel negra colocarle de una vez un losartán cuando lo ideal es que un afroamericano, lo ideal, el tratamiento ideal sería un diurético que se lo podría combinar con un bloqueador de canales de calcios. No hagamos ese error cuando seamos médicos, o si tú eres médico y estás viendo, no hagas ese error, comienza primero con los diuréticos, porque cómo vamos a comenzar con la última caballería cuando cómo vamos a comenzar de abajo para arriba. No es así. Porque cuando el paciente me entre en una crisis hipertensiva y vaya por lo último, no, nada le va a servir porque estoy comenzando con lo último. Y cuando le falle lo último, hoy si yo he visto, le falló el losartán. Ok, está bien. Colócalo un diurético. Entre ellos. Colócalo una espironolactona. No le funcionó la espironolactona. Bueno, colócala de 12 miligramos de hidroclorotiazida más 50 miligramos de losartán, y si los 50 miligramos de losartán no le funciona, súbeselos a 100 miligramos de losartán diario y 12 miligramos de hidroclorotiazida, pero en 12,5, pero mejor ponle 25, pero si le ponemos 25 al paciente puede ser una hipopotasemia, o sea, las cantidades de potasio al paciente se le pueden bajar. Uy, ¿ahora qué hago? Comienzo a buscar mi libro de farmacología. Hice mal, era un paciente afroamericano. Y comencé con antagonistas de los receptores de angiotensina 2. Comenzar con un diurético y buscar que algunos ayudan más en esto, algunos evitan los ACV, algunos evitan los paros cardíacos. Es muy importante, y más que todo a ti, estudiante. Si ya eres médico, ya que de ti cómo trates al paciente. Pero este es el pequeño resumen que les quería dar sobre la hipertensión, que todo estudiante más que todo debe dominar y que debe conocer todo médico general. Así que si desean un video a profundidad sobre hipertensión, donde le hable del sistema renina-angiotensina, que es muy importante conocer la fisiopatología de la hipertensión arterial, porque tenemos que saber de que el angiotensino sale del hígado y la renina del riñón y se unen y hacen un angiotensino 1, y el ECA
hacia los bronquios y por ahí se va angiotensina 2, después se repite y esto. ¿Cómo hace nuestro sistema para que la angiotensina 2 se desaparezca? ¿O cómo hace la angiotensina aldosterona para que suba la tensión arterial? Es muy importante, ¿verdad? Así que si te gustó nuestro video, coméntalo, danos like, compártelo, señala a tu compañero y déjanos un comentario, una sugerencia, una mejora. Si deseas el video completo de hipertensión, algo a profundidad con las actualizaciones, fisiopatología, si lo deseas en un solo video o lo deseas en diferentes series. Saludos, Agustín Méndez, el CEO de Medic Méndez. Recuerda seguirnos en Instagram, Facebook y YouTube como Medic Méndez y en Facebook como igualmente Anatomía Topográfica, en nuestra página y en nuestro grupo. Saludos, un abrazo psicológico, cuídense, estamos en pandemia. Medic Méndez.